continuar esta noche desarrollando la temática sobre los dones del Espíritu Santo que ya hemos iniciado, en el que ya hemos compartido las primeras ideas con ustedes y el desarrollo de los primeros dos dones que hemos hablado, que son dones que pertenecen a la subdivisión de los dones que afectan en la inteligencia del ser humano. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del don de consejo, que es el otro de los dones que entran en esta dimensión de la inteligencia del ser humano. Luego nos falta todavía un don para luego hablar de los dones de la voluntad. Entonces ahorita estamos en los dones del entendimiento o inteligencia. Ya hablamos del don de la sabiduría, ya hablamos del don del entendimiento y ahora nos corresponde hablar del don de consejo. El don de consejo. El don de consejo no es para aconsejar a las otras personas. Cuando usted escucha a alguien que está dándole un consejo, no significa que esa persona tenga el don de consejo, porque ese es el carisma. El carisma es para los otros. El carisma es para servir a los otros, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy un consejo a alguien, cuando yo estoy aconsejando a alguien, yo estoy poniendo en práctica un carisma. El carisma es poder aconsejar a alguien en lo que es lo correcto, lo mejor para esa persona. El don de consejo es para nosotros, porque esta es la diferencia que nosotros debemos de entender. Los carismas son para los demás, algo que Dios hace a través de nosotros para los demás. Pero el don de consejo es para uno mismo, porque los dones nos ayudan a nosotros a nuestra santificación, a poder hacer la voluntad de Dios y hacerla con prontitud. Para eso son los dones. Los carismas es para servir al pueblo de Dios. Entonces, el don de consejo, ¿en qué consiste? El don de consejo nos capacita para oír la voz de Dios en las situaciones difíciles de la vida, para encontrar la justa decisión, pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. Escuche esto, porque este es uno de los dones más urgentes que tenemos hoy en día. Dice Mateo en el capítulo 10, versículos del 19 al 20. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Escucha bien esto. Este es el don de consejo. El don de consejo nos capacita para oír la voz de Dios en las situaciones difíciles, para encontrar la justa decisión y pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. Qué importante, pero te lo repito, esto es para ti, no para los otros. Es que yo necesito decirle a alguien porque me ha preguntado qué es lo correcto para su vida. No es el don de consejo, ese es carisma. El don de consejo es para mí. Por supuesto que yo no puedo aconsejar a alguien, no puedo aconsejar a otros sin antes no tener también el don de consejo que me instruye para saber la palabra correcta que voy a pronunciar.
Pero en sí mismo, el don no es para buscarle soluciones a las otras personas, sino para darme a mí la orientación correcta. Espero que me estés entendiendo lo que te estoy compartiendo, querido hermano y hermana. De este don es el que nos habla Mateo capítulo 10, versículos del 19 al 20. Hay personas que pueden confundir, ¿no? Y decir, bueno, es que ahí el Señor lo que nos está diciendo es que nos va a dar la sabiduría y entonces cuando estoy en un momento de dificultad y de prueba y no sé qué decidir y no sé qué hacer, entonces yo le digo al Señor, Señor, dame el don de la sabiduría para saber qué hacer. El don de la sabiduría es el don de consejo el que debes de pedir. Señor, dame el don de consejo para saber qué decidir. No es la sabiduría, sino el consejo. Esto es lo importante. Mire qué importante va a ser este don del consejo para aquellas personas que tienen que tomar decisiones en su vida. Porque el don de consejo es el que nos hace que en el momento de escoger, lo hagamos escogiendo lo que más nos conviene. Y esto no se refiere solo a escoger lo mejor, sino a escoger lo que más nos conviene. Yo recuerdo que hace un par de años ya, una hermana había llamado aquí a un programa que estaba al aire, y las personas que estaban acá conduciendo el programa se sorprendieron del comentario de la hermana y no sabían qué responder. Yo pedí la palabra para poder hablar y me lo concedieron las personas que estaban dirigiendo el programa para poder hablar con esta hermana, porque la hermana estaba exponiendo un caso en el que su hijo había caído en la cárcel. Entonces ella le había hecho a Dios una promesa, que si liberaba a su hijo le iba a ofrecer unas eucaristías, ¿no? La cuestión es que su hijo salió libre. Su hijo salió libre de la cárcel. Pero al salir de la cárcel, su hijo se metió en peores problemas. Se metió en situaciones más difíciles. Entonces la hermana me estaba comentando al aire y decía, yo pienso no cumplir mi promesa de las eucaristías porque mi hijo salió para peor. Entonces yo le decía a la hermana, pero usted le hizo la promesa a Dios por liberar a su hijo, no por convertirlo. Usted no le pidió a su hijo, a Dios que convirtiera a su hijo, usted pidió a Dios que liberara a su hijo. Probablemente su hijo hubiera estado mejor estando ahí dentro, ¿no? Porque ahí hubiera podido quizás reformarse, encontrar el camino correcto. Entonces nosotros necesitamos saber qué pedir también, y el don de consejo es el que nos ayuda también a saber qué pedir. Fíjese que como hace unos días yo publiqué en las redes sociales de la radio una frase que dice más o menos así: a veces Dios nos bendice con aquello que no nos da. Algunos hermanos no lo entendieron, pero créeme, a veces Dios nos bendice con aquello que no nos da, porque si nos diera eso, probablemente nos terminamos de perder o nos terminamos de alejar. ¿Y cómo saber entonces qué es lo que debo de decidir, qué es lo que debo de elegir, qué es lo que debo de hacer? Para eso viene a nuestro auxilio el don de consejo. Yo ya les he comentado muchas veces, lo he comentado acá en la radio, que en una ocasión a mí me tocó, me hicieron una invitación a un trabajo que tenía que ver con Dios. El trabajo consistía en ser profesor de educación en la fe. Cuando a mí me hicieron esa oferta, yo dije de inmediato, sí, esto viene de Dios. Dios quiere que yo haga esto. ¿Cómo no va a querer esto si a mí me encanta hablar de Dios y poder
compartir los temas de educación en la fe, está excelente. Yo de inmediato dije, sí, esto viene de Dios, sí. Y en término de 6 meses yo estaba tremendamente emproblemado por haber dicho que sí en esa ocasión. Y yo cuestioné mucho a Dios por qué me había permitido hacer eso, y ya lo he compartido en otras ocasiones. Dios me respondió y me dijo, es que yo no te ofrecí eso a ti, yo no quería eso para ti. Tú quisiste, tú eras el que quería. Y tú decidiste por ti, nunca me lo preguntaste, y es cierto. Yo nunca oré, yo nunca le pedí a Dios, Dios dame este don de consejo y saber si esto viene de ti o no. Yo de inmediato respondí que sí, porque yo escuché que era algo que tenía que ver con Dios, y de inmediato dije que sí, pero Dios no lo quería para mí, aunque fuera algo que suene a Dios. No sé si me explico, porque el mismo Papa Francisco lo ha dicho hace poco. Hasta el ángel ha repetido lo que el Señor dijo en la palabra de Dios. Hasta el demonio se viste como ángel de luz. Entonces nosotros necesitamos, esto es urgente en la vida de cada uno de nosotros, el saber qué escoger en el momento indicado. Pero ojo, porque esto es un don que viene de Dios. Porque hay personas que, por ejemplo, puedan tener a la mano una decisión, ¿no? Les han ofrecido algo, un trabajo, una nueva oportunidad de trabajo, algo que hacer, un puesto en la parroquia, el padre los ha llamado para algo, y hay personas que dicen, déjeme pensarlo. Y se van a pensarlo, pero precisamente se van a pensar con criterios humanos. Es decir, ¿me conviene o no me conviene? Ay, sí, pero es que si digo que sí, es más tiempo, es más trabajo, tengo que dedicarle más días a la semana, y solamente lo pensás, pero con criterios humanos. Y comenzás a decir, ay, pero es que, ¿y qué va a decir la gente? Y a la gente le va a gustar, no le va a gustar, lo que yo haga o lo que no haga, y qué puedo hacer. Y te pones a pensar solo con criterios humanos. Si tú quieres realmente decidir por algo que realmente te va a acercar a Dios, por algo que realmente Dios quiere para ti, tú tienes que orar, no solamente tienes que pensar, tienes que orar y decirle a Dios, Dios, yo necesito de tu ayuda, necesito de tu auxilio, necesito del Espíritu Santo que me dé ese don de consejo para poder decidir qué es lo más conveniente. No qué es lo mejor, sino lo más conveniente. Porque hay cosas que pueden sonar a mejor, pero no convenirnos, dice la misma palabra de Dios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Entonces hay cosas que pueden estar permitidas, pero la pregunta es, ¿te conviene? ¿Te conviene? Tú puedes decir, oiga, pero me han ofrecido un trabajo donde me van a pagar más y yo tengo derecho a tener un trabajo con un mejor sueldo. La pregunta es, ¿irte a ese lugar te conviene? ¿Te conviene realmente? Mira cómo incluso hay personas, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacíamos el programa de relaciones de pareja, y nos dimos cuenta de muchos testimonios de chicos y chicas que aseguraban haber elegido a la mejor persona, pero después terminaban preguntándole a Dios, ¿por qué permitiste que yo me relacionara con esta persona? Porque pudo haber sido la mejor persona, pero no la persona que le convenía. Entonces el don de consejo también puede ayudar, por ejemplo, a los jóvenes que dicen, ¿cómo puedo decidir yo qué carrera yo en mi Instagram,
frecuentemente pongo la opción para que la gente me pueda enviar preguntas. Y de las últimas ocasiones, una joven me escribió y me puso: ¿cómo supo usted qué decidir estudiar en la universidad? Claro, tú puedes hacer un examen de vocacional que te determina hacia qué tipo de carreras podría ser más fácil para ti estudiarlas. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Eso solo lo podemos determinar con el don de consejo. Porque yo puedo estar capacitado para cualquier tipo de carrera, para cualquier trabajo, pero la cuestión es: ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene estar en un lugar o en otro lugar? El don de consejo también fíjate bien en las cosas que hace el don de consejo, como lo estábamos diciendo al inicio, ¿no? El don de consejo me ayuda a mí porque me dice lo que tengo que evitar. El don de consejo me dice lo que tengo que evitar. Me dice cómo poder evitar el pecado. Es el don de consejo el que cuando estamos dentro de una tentación me dice qué debería de hacer yo para evitar caer en esa tentación. Pon atención, porque yo al inicio de estos temas yo les decía cómo Santiago en el capítulo 4 nos dice: ustedes piden pero no reciben porque no saben pedir. Y fíjate bien entonces qué es lo que cómo debes de orar. ¿Cómo debes de orar? ¿Qué pedir realmente a Dios? Porque para saber decidir, para saber cómo salir, si tú necesitas saber Señor, ¿cómo puedo evitar esta tentación? ¿Cómo puedo evitar hacer esto que me aleja de ti? El don de consejo. Don de consejo. El don de consejo también nos inspira y nos ilumina lo que debemos decir y cómo debemos de decirlo. Fíjate en esto. El don de consejo nos inspira lo que debemos decir y cómo debemos de decirlo, porque hay personas que se jactan de andar presentándose como: es que yo digo las cosas a la cara, a mí no me importa lo que la gente va a decir y va a pensar, yo digo las cosas así como son y yo así soy, yo soy sincero, dicen algunos, yo no me ando ocultando, yo digo las cosas de frente. Cuidado, porque esa no siempre es una actitud cristiana. Yo no puedo decir cualquier tipo de cosas, porque si lo que yo voy a decir va a dañar, va a destruir, yo tengo que tener cuidado, porque el demonio, Satanás, es el que divide. Si lo que yo voy a decir va a generar división, tengo que saber guardar silencio, porque no solamente es que quiero decir algo, sino a quiénes se lo voy a decir, cómo lo voy a decir, que tengo que tener la inspiración del Espíritu Santo. Hay personas que dicen lo que piensan y cómo lo piensan en cualquier momento y terminan dañando, y hay que tener cuidado. Dice la misma palabra de Dios: cuidado con escandalizar a los más pequeños, más te valdría ponerte una piedra de molino y tirarte al mar. Más te valdría ponerte una piedra de molino y tirarte al mar cuando escandalizas. Entonces, hay cosas que no las puedes decir en cualquier lugar y a cualquier persona, porque esas personas se pueden ver escandalizadas y puedes dañar la fe, la creencia, el amor de algunas personas. Si lo que tú vas a decir
puede hacer que se separe un matrimonio, aunque sea la verdad, tú tienes que tener cuidado, porque probablemente ese matrimonio les puede servir conocer esa verdad, pero de una manera determinada. Entonces ese es el don de consejo, el que me dice lo que debo de decir y cómo decirlo. El don de consejo también nos inspira, nos enseña cómo y dónde rezar. Mire cómo hay gente que no comprende esto. El Espíritu es el que nos dice cómo y dónde rezar. ¿Cómo rezar ante una situación determinada? ¿Cómo rezar? También nos ayuda y nos ilumina qué es lo que Dios espera de nosotros ante cada una de las situaciones. Hay un detalle que debemos de conocer también al respecto de estos dones. Dice Santo Tomás: los dones se dan a los justos en diversos grados. En cuanto son necesarios para la salvación, se dan a todos. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Los dones se dan a los justos en diversos grados. Fíjate cómo es importante esto. Los dones se nos van dando, hay que pedirlos, y se nos van dando en una medida diferente a cada uno. Hay quienes tienen este don de consejo de una manera admirable, porque el don de consejo, como no tiene que ver con la inteligencia humana, o sea, no tiene que ver con que yo me ponga a pensar qué es lo bueno y qué es lo malo. El don de consejo de inmediato me puede hacer saber a mí, aquí no me conviene. Fíjate cómo hay personas, por ejemplo, que se la pasan todo el tiempo diciendo: es que yo necesito que me digan cómo responder a tal pregunta, porque hay unos hermanos protestantes que me están haciendo preguntas y yo quiero responderles. Espérate, la pregunta es: ¿y realmente te conviene ponerte a pelear con esas personas? ¿Sabes que una cosa muy sana es saber distinguir en qué pelea meterse y en cuál no? Hay peleas donde no nos conviene meternos. No nos conviene. Aunque tengamos la razón, hay peleas en las que no nos conviene meternos. Pero para eso necesitamos el don de consejo. Si no, hay personas que se la pasan todo el tiempo metiéndose en peleas estériles. Ya no vas a hacer cambiar el pensamiento del otro, porque el otro es un terco, un necio. ¿Y para qué estás peleando? Pero el don de consejo, por supuesto, esto no se trata de vivir todo el tiempo: ay no, yo mejor no me meto en problemas. Espérate, también el don de consejo me dice dónde tengo que hablar. El don de consejo me dice dónde tengo que hablar. En qué momento aquí sí ya no se puede uno callar nada y uno tiene que decir las cosas, pero las tiene que decir de la manera correcta y a las personas correctas. Esto es muy útil para los grupos, para las comunidades también, hermano. Porque hay comunidades donde se pasan sacando los trapos al sol, hay comunidades donde se las pasan peleando, hay comunidades donde, mire, hay gente que llega, gente nueva, y salen corriendo a la primera reunión, porque los que están ahí se la pasan diciendo lo que quieren y lo que piensan, y terminan dañando a los que van comenzando a llegar. Y uno tiene que también tener esa docilidad, porque el Espíritu Santo nos puede estar diciendo: esto no es para hablarlo acá, esto es para hablarlo en otro momento. Don de consejo, un don que hay que pedir cuando se van a hacer evaluaciones de trabajo, donde tú estás, evaluaciones de trabajo en tu comunidad, en tu grupo, en tu movimiento, evaluaciones de trabajo. Hay que pedir el don de consejo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo que debo de saber distinguir? ¿Qué es lo que debo de responder? ¿Cómo debemos de orar?
cómo debemos de actuar, esto de manera personal, el don de consejo.